Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Te hago una pregunta. ¿Sabías quién fue el jugador que nombró la posición de volante como volante? Pues claro, Carlitos Volante. ¿No sabía la historia detrás de este jugador? Seguí mirando el video que te lo cuento, pero antes, la introducción. ¡Dale! Carlos Martín Volante nació en Lanús en 1905, hijo de inmigrantes italianos que vinieron al sur del Gran Buenos Aires. Criaron al bambino cerca de la cancha del club. Ojo, no confundir con José Volante, que fue el hermano, jugador, entrenador y presidente de Lanús años después. Carlitos Volante debutó en la primera de Lanús en 1924, con 19 años, y se mantuvo por 2 años más hasta 1926 en el Granate. Siempre en el amateurismo argentino, ¿no? Aclaro. Pero ese mismo 1926 se pasó de club y de Lanús cruzó toda la capital para jugar en el General San Martín, equipo al que no duró mucho porque en el trajín de descensos y limpiezas de equipo que no tenían ni 5 para competir con los equipos de primera, descendió a la B ese mismo año cuando se reunificaron las ligas en el 27. Carlitos se fue a jugar a Platense en 1927 y ahí se mantuvo por 4 largos años hasta 1930, jugando un total de casi 100 partidos con el Calamar. En esos 4 años jugó de prestado en Boca en una gira internacional y debutó en la selección argentina en un amistoso contra Uruguay. Tan buen jugador fue Carlos Volante, el eje central de Platense que salió en la tapa del gráfico en 1930. Aunque no integró el equipo mundialista de Uruguay en 1930, sí jugó un amistoso con Yugoslavia postmundial. En esta época se solían prestar jugadores para reforzar las giras internacionales de los teams argentinos que viajaban a buscar experiencias en otros países y en otros lares. Y así, Carlitos Volante jugó para Vélez en la mítica gira del Fortín entre 1930 y 1931 por Sudamérica. Lo curioso de esta historia es que en esos momentos Gimnasia de Grima de la Plata también estaba de gira, pero por Europa. Y cuando se enfrentaron al Napoli de Italia, los tanos del sur quisieron comprarle a Pepe Minella, el 5 de Gimnasia, pero Minella dijo que no. Pero les dio un buen consejo: vayan y busquen al 5 de Platense, el centro Haas Carlos Volante. Ese tiene muy buen nivel, juega muy parecido a mí, dijo don Pepe, futuro ídolo de River. Una vez regresado a la Argentina con Vélez luego de la gira por Sudamérica, Carlos Volante tenía un telegrama en el club Calamar, que lo pedían del Napoli para que se presentara. Había una futura transferencia al fútbol italiano. Oferta única, imperdible. En esta época, irte a Europa era prácticamente irte a la mismísima mierda, porque la única comunicación con la Argentina serían las epístolas y cartas que viajaban en barco que tardaban semanas. La familia le dijo que no, otros le dijeron que sí, y Platense dijo obvio, le entraba un buen dinero cuando aún era un club amateur ya entrado el año 1931 todavía. Volante pensó en decir que no, rechazando la oferta napolitana, y en vez de decirles que no, el tipo fue más humilde y les pidió un dineral imposible para no quedar mal y que dijeran los del Napoli no, pero los del Napoli dijeron que sí, que está bien lo que pedía, y no tuvo otra que cumplir su propia palabra y fichar para el Napoli, siendo el primer argentino en jugar con la camiseta que endiosaría al Diego 50 años después. Para no perder la forma ni el estado físico, Carlos Volante entrenó y jugó un par de partidos en excursionistas, porque Platense ya pertenecía al selecto grupo de los fundadores del profesionalismo argentino. Y a finales de agosto y principios de septiembre de 1931, Carlos Volante llegó a Italia para jugar en el Napoli, aunque no le fue del todo bien y solo jugó una temporada, pero le gustó la experiencia en Italia y se quedó, y en 1932 firmó para el Livorno. Un año después, en 1933, firmaría para el Torino. En 1934 se fue de Italia porque se estaba poniendo brava la cosa con el fascismo de Mussolini y se fue a jugar a Francia, el Stade de Reims, en 1934. Luego firmó para el Lille y acá estuvo 2 años, entre 1935 y 1937. Y luego la temporada 37-38 la jugó para el Athletic de París, cuando la guerra estaba a la vuelta de la esquina. En esos años de Italia y de Francia, Carlitos Volante se casó con una italiana de la aristocracia del norte tano, hija de un diplomático. Pero Mussolini mandó a buscar a todos los hijos de italianos para conformar las milicias fascistas contra el avance de una posible guerra mundial. Volante no quiso saber nada de ir a la guerra y representar a Italia y al fascismo, y volvió a Francia, justo en el mes que se jugaba el Mundial de Francia 1938.
Volante quería volver a la Argentina, pero no había barcos que fueran al país de Gardel. Encima Argentina no jugó ese mundial por el boicot a la FIFA, que no lo eligió como sede. Entonces trabó una gran amistad con Oscar Alemán en París, un guitarrista argentino de jazz y tango de los mejores de la historia musical argentina. Alemán había vivido un tiempo exiliado en Brasil en la década del 30 y así logró el contacto con la delegación brasileña del mundial para que Carlos Volante sirviera al seleccionado brasileño que disputó el mundial de Francia 38. Volante hizo de masajista y aguatero en el equipo brasileño donde brilló el diamante negro, Leónidas da Silva. Brasil trepó hasta la semifinal de su primer gran mundial de la historia y fue eliminado por Italia. Volante junto a su esposa viajó como parte de la delegación brasileña que retomaba la vuelta a Sudamérica. Pero la amistad y el lazo fue tan fuerte con los brasileños que Carlos Volante firmó para jugar sus últimos años de futbolista para el Flamengo, equipo con el que estuvo desde 1939 a 1943, año de su retiro, y acá nace la leyenda de Volante. Carlos Volante se consagró campeón del torneo Carioca con el Flamengo en 3 oportunidades, en 1939, 42 y 43. Rápidamente agarró ritmo en el fútbol carioca y pasó inmediatamente a los 11 iniciales. Carlos Volante jugaba como número 5, de centro half, el famoso centro hash, como dirían en Argentina. Defensor de mitad de cancha, pero que se retrasaba unos metros más atrás y se metía entre los backs o zagueros centrales, el famoso cuevero, que haría famoso Eliseo Mourinho una década después en Boca. La habilidad del futbolista argentino en la década del 30 era muy bien conocida en todos lados. Jugadores maestros de la gambeta como el Chueco García, Vicente Cito, el Nano Gandulla, René Pontoni y Félix Lustó. Además a los jugadores goleadores y artilleros furiosos como Herminio Mazantonio, Bernabé Ferreira, Pancho Barallo o Ángel Labruna. Y jugadores pillos e inteligentes como el Charro Moreno, Adolfo Pedernera, Pepe Minela, Antonio Sastre o Carlos Peuchele. Eran años donde la Argentina le pegaba flor de peludos a los brasileños. En la Copa Roca de 1940, por ejemplo, Argentina le ganó 6-1 a Brasil y 12 días después lo volvió a vencer por el mismo torneo por 5-1. En 1939 le había ganado 5-1 pero en Brasil y luego 3-0 también de visitante. Los argentinos eran muy respetados en Sudamérica. Los brasileños de a poco iban conformando la ginga y el juego bonito que se iba a cimentar una década después con la llegada de Pelé. Pero la habilidad ya la tenían, solo le faltaba un poco de carácter e inteligencia para jugar, como lo que tenía Carlitos Volante cuando jugaba de eje central en el Flamengo, que conquistó 3 cariocas y 2 subcampeonatos en los 5 años que estuvo el argentino en el Mengao. Carlos Volante era sinónimo de capitanía, de valor, de ir al frente, de cagar a patadas si era necesario, pero con actitud. La actitud que le sobraba por demás muchas veces al argentino en general, pero lo tenía. No así los brasileños que le faltaba. A finales de 1943 y cuando se terminaba la carrera de Volante en el Flamengo, llegó un paraguayo, Modesto Bría, que iba a reemplazarlo cuando el argentino se retire. Entrenaban juntos, compartían momentos juntos en la cancha y solían jugar a la par en la línea del mediocampista del Flamengo. Una vez, durante un entrenamiento, el entrenador de Flamengo, Flavio Costa, le indicó al paraguayo Bría que sería titular ese domingo y le aconsejó que jugara como volante. Que jugara como volante, ¿eh? El paraguayo entendió otra cosa, que jugara en la posición que jugaba Volante. Carlos Volante, obviamente. Entonces se metía unos metros atrás de la saga del medio y se metía entre los backs. Pero Flavio Costa no le quiso decir eso. Flavio le había aconsejado al paraguayo que jugara como volante, pero por la garra, por la actitud del argentino, que ese día no jugaba. El paraguayo entendió la posición de Carlos Volante, pero no la actitud. Y ese mito entre el paraguayo y el técnico quedó para las generaciones futuras del Flamengo y que luego, al ser el team más popular del Brasil, fue a parar a los demás equipos canariños. Jugar como volante significaba jugar con garra, con guapesa, con actitud y con sobrada gallardía y valentía. En los años 40 en Brasil, jugar como volante era el mediocampista, central o lateral, que jugara con la actitud de Carlos Volante. Pero con el tiempo se fue deformando el mito para quedar en los años 50 que jugar como volante es jugar en la media cancha, pero no con la actitud y la garra, sino la posición, como había entendido el paraguayo aquella vez. Carlitos Volante, retirado del fútbol en 1943, retornó a la Argentina finalmente luego de 13 años entre Italia, Francia y Brasil, y comenzó su etapa de entrenador en Lanús entre 1944 y 1945. Pero como su mujer italiana no se adaptó al clima hostil de Buenos Aires, volvieron a vivir en Brasil en 1946. Volante fue parte de la delegación brasileña que llegó a Buenos Aires a jugar la polémica Copa América porteña que ganaría la Argentina con escándalo incluido y piñas y batallas campales de por medio, y comenzaría su carrera así como entrenador en el Inter de Porto Alegre en 1947. A los rojos los sacó campeón del torneo gaúcho 2 años seguidos y con una chapa especial. Jugó 12 clásicos contra el Gremio y no perdió ninguno de los 12 clásicos jugados. Un talismán.
En 1949 volvió a Río de Janeiro para entrar a entrenar las inferiores del Vasco da Gama, mientras eran los años que se popularizaba el término volante para el que jugaba de mediocampista. En 1950, mientras hacía las pruebas del club para futuros niños que quisieran entrar a vestir la casaca del Vasco, llegó un flaquito de piernas chuecas, melenudo, descalzo, solo con las medias puestas y muy tímido, entre muchos chicos que llegaron a la prueba del Vasco. Carlos Volante increpó a ese niño de 16 años y vio que estaba descalzo y le dijo: vos no podés jugar si no tenés botines. El joven le dijo que le daba vergüenza ir con los zapatos rotos que tenía y que pensaba que el Vasco da Gama le iba a dar un par de botines para probarse. Volante le dijo que no, y como a ese también le dijo que no a varios chicos más descalzos. Ese flaquito de piernas chuecas era ni más ni menos que Manuel Francisco dos Santos, el famoso y mundialmente conocido bicampeón del mundo, Mané Garrincha. Obviamente Garrincha se cambió de vereda y se fue a probar al Botafogo, club al que quedó en inferiores y 2 años después debutaría en la primera división. Con Volante como asesor y entrenador de inferiores, el Vasco da Gama ganó 3 de los 4 campeonatos cariocas de primera de esa época. Y en 1953 Carlito se fue al norte brasileño a dirigir al primer equipo de Vitória, equipo al que sacó campeón bahiano luego de 44 años de sequía. Vitória logró 2 títulos más del campeonato bahiano con Volante en 1955 y el 57, y luego en 1959 Volante se fue a la vereda de enfrente a dirigir al Bahía, y con este team ganaría 4 campeonatos bahianos más. Ganaría la Copa Taca de 1959 justamente al Santos de Pelé en la final. El Bahía de Volante fue el primer campeón del Brasileirao, como indican las nuevas normas brasileñas que legalizaron esos títulos viejos, y como campeón brasileño de 1959 se ganó la oportunidad de ser el primer team de Brasil en jugar la Copa Libertadores en la primera edición de 1960, cuando se enfrentó a San Lorenzo, el campeón argentino del 59. Volante le dijo adiós al Bahía en 1962 y luego de vivir un tiempo en la Argentina nuevamente, se mudó definitivamente a Milán, Italia, donde moriría en octubre del 87 a los 76 años. Mientras, la denominación de jugar de volante, por llamarlo mediocampista, se desparramó por todo el continente y todo el mundo futbolero. A la Argentina el término de jugar de volante llegó con el brasileño Brandão a Independiente, al equipo que dirigió entre el 61 y el 63 y luego en 1967 donde fue campeón. También lo trajo el Gordo Feola, entrenador de Boca en 1961, y Tim, entrenador del San Lorenzo de los Matadores en el año 68. Luego ese término de jugar como volante pasó al Uruguay y luego al Paraguay, a Perú, a Chile, cruzó el Atlántico y llegó a España, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a todo el mundo. ¿Quién diría, no? Que jugar de volante tenía un origen argentino en la cuestión y una mala interpretación brasileño-paraguaya para darle forma a una manera de posicionarse en la cancha de fútbol. Y que no cualquiera juega de volante, solo los aguerridos, los guapos, los bravos y gallardos tipos rudos e inteligentes del medio campo. Volante, el jugador olvidado de la Argentina, pero que se quedó plasmado para siempre en una posición en la cancha, el centrojaz. Tomá. Si te gustó la historia y no la conocías, déjame un buen like, un comentario y una suscripción porque tengo varias de estas historias para contarte. Vos suscribite al canal y pedímelo en los comentarios, que yo enseguida me pongo en carpeta para traerte otra historia como esta. Seguí mirando estos otros videos del canal y bueno, hasta luego.